Saludos, gente. No solamente las grandes compañías de videojuegos pueden ofrecer excelentes títulos. Alrededor del mundo hay pequeños grupos de creadores que son capaces de realizar títulos que pueden entretener por varias horas. Me refiero a los estudios independientes. En esta ocasión les traigo 9 títulos que les brindarán gratas experiencias con juegos que no son muy conocidos, de fangames hasta títulos originales. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y compartírselo a sus amigos, la familia y hasta la mascota para que no se pierdan de ningún video. Antes de empezar, las estadísticas muestran que el contenido del canal está siendo visto en México, Colombia y España. Agradezco su genuino interés por continuar viendo. Ya vamos para el primer mes y solamente 7 suscriptores se han animado a seguir el canal. ¿A qué esperan? No se pierdan de ningún video. Así que den al botón de suscribir y únanse para conocer más juegos que pueden disfrutar en la comodidad de su casa. También compartan el contenido para que todo el mundo se entere. Solo con su ayuda lograremos hacer crecer el canal y poder llegar a más usuarios. Damos comienzo con Ceres Fauna, Season of Promise. Este fangame de Hololive es un plataformero protagonizado por la integrante de la segunda generación, en inglés Fauna. Tendrá como objetivo encontrar a los demás miembros de su grupo, quienes misteriosamente han sido capturadas. Iremos pasando por cada nivel, el cual está ambientado en cada integrante de Hololive de la rama inglesa: Mumei, Ako, Ronnie, Tana y hasta la misma Fauna, donde podrás divertirte con sus mecánicas. Solamente ocuparás los saltos y golpear a los enemigos. Cada jefe de nivel te sorprenderá con sus distintos patrones que te entretenerán con su dificultad. Podrás elegir por cuál nivel comenzar, ya que no es lineal el pasar cada misión. Tiene aproximadamente de 30 minutos a 1 hora en pasar por completo el juego, dependiendo de qué tan difícil te resulte. Aunque existen muchos otros fangames de Hololive, este no decepciona y podrás divertirte aún con la poca duración del mismo. Seguimos con Venice 2089. En este juego de exploración y mundo abierto, viviremos las experiencias de Nova, quien está descubriendo qué hacer con su vida, mientras recorre las calles de Venecia, ayudando con distintas tareas que le asignan los distintos habitantes de la ciudad. Podrá darle un sentido a su aburrida vida. Su arte pintoresco les fascinará mientras recorre las calles. Podrás explorar para encontrar los distintos objetos que van pidiendo los lugareños. Este cuenta con un precio de 89 pesos. Podrás disfrutar de la demostración para convencerte de obtenerlo y divertirte. Igualmente puedes obtener su agradable música y un libro digital de arte en 66 pesos. Continuamos con Kirigami. Es un juego interactivo de puzzles realizado por parte de Estudio 694. El juego corto presenta una complejidad en la resolución de los puzzles, por lo cual necesitarás de bastante paciencia para resolverlo. Este título puede ser excelente para todos aquellos que quieran un reto, ya que no presenta ninguna pista que ayude en la resolución de los distintos puzzles que tiene el juego. Puede ser jugado totalmente gratis por todos aquellos que les interese el juego. Podrán encontrar un enlace en la descripción para los que quieran jugarlo y pasar un rato intentando acabarlo. Seguimos con Atlas Fate, título de sigilo en tercera persona, donde podrás utilizar las sombras para recorrer los obstáculos y no ser descubierto durante la travesía. El mismo estilo de Metal Gear, la mecánica principal es utilizar el sigilo como herramienta primaria para completar la misión. En este mundo futurista sin tener que ser descubierto, tendrás como misión infiltrarte en una megacorporación llamada Atlas, quienes proporcionan energía a toda la galaxia, pero no les proporcionan el servicio a todos por igual. La tarea es entrar en una de sus instalaciones y aumentar el rendimiento al máximo,
para que todos puedan contar con la energía que proporciona la compañía. El equipo desarrollador creó su propio motor de juego para correr el título, por lo que como único punto negativo es que necesitaré de una potente gráfica para disfrutar del juego. El siguiente es Sáquenme de Latam, edición Casa de Lámina. Juego hecho en RPG Maker. Es una parodia a la situación que se vive en Latinoamérica. Cuenta con un humor de todas las situaciones que presentan los países de pobreza. Como aclaración, este juego solo puede ser disfrutado si lo tomas con humor todas las situaciones que ridiculiza el juego. La historia presenta la reencarnación de un hombre despreciable, que por un accidente vuelve a nacer en los países latinoamericanos como castigo por todo lo que realizó en su anterior vida. El título contará con solo 7 días de juego para completar la tarea, pero sus 15 diferentes finales le proporcionan una rejugabilidad, por lo que puede llevar varias horas para divertirte descubriendo sus diferentes finales. Además cuenta con la edición Casas de Concreto, que puede ser comprado por $3, el cual cuenta con mayor número de finales, siendo un total de 43. Continuamos con Mucho Tiempo Sin Vernos. Este juego es una novela visual de point and click, el cual presenta el reencuentro de 3 amigos, quienes después de bastante tiempo sin verse, entran a una casa embrujada en Halloween, donde pondrán a prueba su amistad después de una pequeña discusión. Del equipo independiente Incredulous Interactive, fue ganador del 5º evento anual Spooktober, realizado en Estados Unidos. Fue alabado por su conmovedora historia y buen diseño gráfico, el cual fue estrenado el 28 de octubre del 2023. Este juego garantiza una buena experiencia por sus múltiples interacciones. Es un buen juego que agradará a cualquiera para querer rejugarlo. Si les está gustando cualquiera de estos títulos, no olviden dejar su like. Eso me animará a traer más contenido. El siguiente juego es Hato's Diary. Esta novela visual es protagonizado por la excéntrica Hato, donde viviremos recuerdos de esta maravillosa chica. Podremos conocer la historia de 16 diferentes chicas de Olalai, que pasarán junto a Hato diferentes situaciones. Este título fue hecho por un grupo de fanáticos de la misma Hachama, de nombre Worldwide Support for Hato, por lo que pasarán un buen rato con este entretenido juego. Como penúltimo puesto está Mobs Inc. Este juego roguelike tendrás el papel de un esqueleto que graciosamente tiene como trabajo eliminar a todos los héroes que aparecen en una mazmorra. El diseño pixelar te dará horas de entretenimiento gracias a su sistema de niveles, los cuales son tomados como promociones al llegar a cierto número de niveles, donde te fortalecerás y obtendrás nuevas habilidades que facilitarán la tarea. Para jugar solamente necesitarás el botón izquierdo del ratón para realizar un dash que eliminará a los enemigos, y podrás activar los poderes solo usando el teclado. Aunque el poder descargarlo tiene un costo, podrás disfrutarlo en cualquier navegador, a lo cual les dejaré un enlace en la descripción para que puedan divertirse totalmente gratis. Y ya por último tenemos a None Shall Survive, un juego de supervivencia en arena el cual consta de 20 rondas, donde deberemos conseguir orbes para poder comprar mejoras que ayuden a sobrevivir cada una de las olas de enemigos por ronda. Te da la opción de elegir empezar con diferentes modalidades de juego, desde tener una ventaja pero con menos salud, o tener más salud pero con la dificultad de moverse lentamente, entre otros tipos de modalidad que podrás escoger para comenzar la partida. Tu dificultad garantiza divertirte por horas para lograr acabar con las 20 rondas con las que cuenta el título, esto a pesar de ser un juego en desarrollo.
Aquí tendrán los 9 mejores juegos independientes que les divertirán. Aunque existen muchos más, ya será en otra ocasión que les mencione. Por el momento podrán tomarse un descanso de sus actividades jugando estos títulos en sus ratos libres. Si les interesó algunos de estos videojuegos, ¿qué otro juego indie creen debería haber mencionado? Pueden dejar sus respuestas en la caja de comentarios y háganmelo saber para la próxima vez. Antes de terminar, le mando un saludo al usuario Digasugo9334 por su anterior comentario. Aprecio mucho tu respuesta. Es bueno saber que títulos de antaño todavía son queridos, y más con la reciente remasterización de Tomb Raider. Así que no olviden seguirme en Twitter para que no se pierdan de aquellos juegos que salen totalmente gratis. Sin más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.